Bien, buenos días, señores y señoras miembros de esta subcomisión de Sanidad y Salud Pública para la reconstrucción económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del COVID-19. Permítanme, antes de comenzar, agradecerles esta oportunidad que se da a nuestra organización de contribuir con nuestra visión y propuestas a la recuperación de la sociedad andaluza en ámbitos tan importantes como la sanidad o la salud pública. Y permítanme igualmente que mis primeras palabras sean las del recuerdo a nuestros compañeros fallecidos en el ejercicio de la profesión durante esta crisis. Profesionales valientes y comprometidos que han sido ejemplo para todos los que ostentamos el honor de sentirnos sus compañeros. Vaya desde aquí nuestro pésame a su familia y nuestro reconocimiento y sentido homenaje. Esta intervención no va a abordar cuestiones políticas, para las que cualquiera de ustedes está mucho más capacitado y autorizado, ni tiene como objetivo dirimir qué nivel de la administración corresponde asumir las mayores responsabilidades. Hemos intentado también alejarnos de los panfletos narcisistas y evitar el autobombo y la autocomplacencia. Pero sí expresaremos nuestra más enérgica queja por el daño que los errores en la gestión de esta crisis han causado en el personal facultativo. Intentaré centrarme pues en las propuestas de futuro, reafirmando así nuestro compromiso y nuestra responsabilidad social. No obstante, resulta imprescindible hacer un breve análisis de la situación de la sanidad en Andalucía al inicio de la pandemia y revisar los posibles fallos de gestión que hayan podido cometerse para de este modo poder convertir las debilidades pasadas en futuras fortalezas. Pues bien, entrando en materia, les diré que en el año 2019 Andalucía era la comunidad autónoma que menos invertía en sanidad por habitante. Y según las mejores previsiones para este año 2020, en el que aún no hay datos de presupuesto consolidado, seguiremos estando en el vagón de cola. A propósito de esto, les daré algunos datos extraídos de las publicaciones del Ministerio de Sanidad sobre indicadores clave en el Sistema Nacional de Salud. Y me van a permitir el lujo de hacer una comparativa con una comunidad vecina como Extremadura, cuya renta per cápita no difiere mucho de la nuestra, ya que una comparación con una de las comunidades más ricas podría parecer tendenciosa. Miren, en cuanto al número de quirófanos por 100.000 habitantes, Andalucía cuenta con 8,5, mientras Extremadura tiene 10,2. Datos como la mortalidad en Andalucía asciende a 495 por 100.000 habitantes, mientras que en Extremadura no llega a los 477. El número de médicos de atención primaria por 10.000 habitantes en Andalucía es de 0,75, mientras que en Extremadura es de 0,91. El número de camas en Andalucía es de 2,19 por 1.000 habitantes y en Extremadura de 3,3. Pero lo más curioso es que en Andalucía solo el 77% pertenecen a la sanidad pública, mientras que en Extremadura el porcentaje alcanza el 94,1. El porcentaje de gasto en remuneración de personal en Andalucía también es más bajo. Perdón. Y curiosamente, a consecuencia de todo esto, el grado de satisfacción de la población con el sistema de salud también es inferior en Andalucía comparándolo con Extremadura. En fin, Andalucía es una de las comunidades que menos fondos destina a sanidad, en un país que dedica a la sanidad uno de los porcentajes de presupuesto más bajos de toda Europa. Como les había mencionado, todos estos datos pueden ustedes corroborarlos en la página web del Ministerio de Salud. Pero la delicada situación de la sanidad andaluza no solo queda de manifiesto por medio del análisis estadístico, también se percibe en cuestiones más tangibles y cercanas a la población. Nuestras listas de espera no dejaban de crecer en los últimos años, convirtiéndose en un grave problema estructural, y los planes de choque no conseguían detener el crecimiento. Las urgencias estaban siempre masificadas, y existía una distribución de los recursos absolutamente irregular en el territorio andaluz. La situación de la atención primaria, con apenas 3-4 minutos para atender a los pacientes, una falta sistemática en la cobertura de las bajas y plantillas muy mal dimensionadas, había llegado a ser crítica. Los facultativos andaluces éramos y seguimos siendo los peor pagados en el territorio nacional, con el modelo de carrera profesional más injusto y duro, con un complemento específico ligado al concepto de exclusividad, que supone una discriminación intolerable que ha sido ya erradicada en la mayor parte de España, y un modelo de incentivos que desmotiva y contribuye a la discriminación salarial, el famoso CRP, sin regulación clara de la jornada, sin un efectivo plan de agresiones, con las agencias públicas sanitarias funcionando al margen del SAS y con una gestión sin profesionalizar. Y todo esto estaba provocando una importante fuga de profesionales a otras comunidades, a otros países o a la medicina privada que aún hoy continúa. Esta era la situación cuando llegó la pandemia a nuestra tierra. Afortunadamente nuestros datos epidemiológicos eran mucho mejores que en el resto del país. No podemos afirmar si influyó el clima, la menor densidad de población de nuestras grandes ciudades, el menor tráfico internacional, o si simplemente fue fruto del azar. Pero es indudable que este hecho influyó determinantemente en la privilegiada evolución del COVID que el COVID ha tenido en Andalucía.
Sin embargo, esta situación de privilegio no evitó que la gestión de la crisis se viera salpicada de errores que han afectado muy especialmente al colectivo que represento y a la población en general. Desde nuestro punto de vista, la gestión de la crisis ha estado marcada por los siguientes elementos. El abordaje de la crisis se ha abordado con una gestión inexperta, sin diálogo, sin confianza en las organizaciones sindicales y profesionales, y que ha entendido siempre las quejas o las llamadas de atención como una crítica desleal. No ha existido suficiente coordinación en los centros y tampoco la ha habido en las plataformas logísticas y de distribución. La escasez de material ha afectado a unos centros más que a otros y a unas categorías profesionales más que a otras. El abastecimiento a menudo se ha llevado a cabo con criterios que nada tenían que ver con la incidencia de la infección en cada área. La información ha sido caótica y los datos ofrecidos en distintos escenarios y por distintos miembros de la Administración no solían coincidir. Una grave falta de previsión y coordinación entre las administraciones central y autonómica en lo que respecta al abastecimiento de equipos de protección individual ha provocado una escasez y esta falta de material ha sido debida a esta falta de previsión entre administraciones centrales y autonómicas y a los fallos de coordinación. Ante esta falta de material, que era casi total al principio y que casi en ningún momento, salvo quizás al final, ha estado disponible en cantidad suficiente, los profesionales han sido presionados para que se restringiera su uso, viviendo una situación dramática que desembocó en unas tasas de infección más altas que en el resto del mundo. Han faltado test para pacientes y profesionales durante semanas. No hemos conseguido información veraz sobre la disponibilidad de estos test, ni hemos obtenido respuesta a nuestras dudas sobre su uso y significado epidemiológico y diagnóstico. Lo mismo ocurrió en el caso de los EPIs, que escasearon durante semanas sin que se nos ofreciera información al respecto. Y ya dentro de los centros, el reparto del material ha sido arbitrario y condicionado por decisiones de directivos. La situación de nuestro colectivo ha llegado a ser tan dramática que, como saben, nuestra organización se vio obligada a denunciarla ante la Inspección de Trabajo y ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ambos nos dieron la razón, instando a la Consejería y al SAS a poner a disposición de los profesionales el material necesario para su protección. La asunción de la gestión y el control sanitario de los centros de mayores fue improvisada y supuso una sobrecarga importante para la atención primaria que ya se encontraba en una situación precaria. La asistencia a los domicilios no se hizo presuponiendo la posibilidad del contagio. La instalación de la teleconsulta se llevó a cabo sin protocolos claros y en bastantes casos puso en riesgo la salud de los ciudadanos y la integridad legal del facultativo. La gestión de los profesionales sintomáticos o expuestos a contagios de riesgo fue inadecuada y muchos de ellos hubieron de mantenerse en sus puestos de trabajo. En algún caso, incluso llegaron a tener que pagarse el test y las pruebas diagnósticas de su bolsillo. Las adaptaciones para los trabajadores especialmente sensibles han sido lentas y penosas para la mayoría, y en algunos casos no ha llegado a producirse. Con todo esto, los profesionales andaluces hemos sufrido una tasa de contagio más alta que el resto del mundo, cercano al 20% según los mejores datos. Ante la enorme indignación reinante entre los profesionales, se respondió con amenazas de sanciones a los que denunciaran públicamente la escasez, llegando incluso a emitirse circulares en las que se pretendía recortar la posibilidad de ofrecer información. Durante la crisis se impusieron cambios en horarios, turnos y régimen de actividad complementaria que provocaron que muchos médicos redujeran sus ingresos y empeoraran en sus condiciones laborales. Estos hechos, al igual que los anteriores, también han ocurrido de forma heterogénea en los distintos centros sin que existiera una directriz clara y uniforme. Han escaseado los profesionales para cubrir las bajas, sobre todo en determinadas especialidades, y el cuerpo de veterinarios y farmacéuticos, el famoso cuerpo A4, ha sido discriminado en protocolos y adaptaciones. Se han saturado las salas de coordinación del 061, habitualmente infradotadas, y no ha habido unificación en los criterios de protocolo de descontaminación. En resumen, durante la pandemia ha habido contagio masivo de profesionales, caos organizativo e informativo, listas de espera disparadas, cambios encubiertos en sueldo y condiciones laborales y sobre todo un gran sentimiento de desafección y descontento entre el personal facultativo que se suma al acumulado en los últimos años. En fin, así era la salud de nuestra sanidad pública y luego así ha sido empeorada por este nuevo coronavirus que ha llegado para quedarse y que nos obliga a revisar nuestro modelo y tomar decisiones que eviten que en un futuro nuevas pandemias o nuevos rebrotes tengan efectos tan devastadores. Desde el Sindicato Médico Andaluz queremos proponerle algunas de estas actuaciones y comenzaremos con propuestas relacionadas con la gestión de la sanidad pública, cambios organizativos y modelo asistencial. Creemos que es necesaria la implementación de un plan específico para pandemias que, englobado en el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias, incluya métodos para asegurar la trazabilidad de los contagios. Estos planes deben incluir además
necesariamente protocolos de coordinación con otras instituciones andaluzas y con el Gobierno central. Propondríamos además la creación de un Consejo Permanente de Vigilancia Epidemiológica, que estaría formado por profesionales de la salud de alta cualificación. Y en esta línea, nos parecería adecuado también la creación de un mando único provincial, o bien dotar de competencias efectivas a los delegados provinciales, para asegurar de esta forma la coordinación entre las distintas agencias de salud de la provincia y con la consejería. Deben instaurarse talleres periódicos sobre emergencias biológicas para todo el personal y de igual forma deben incluirse cursos formativos en el programa de docencia de aquellas especialidades médicas que suponen la primera línea de batalla. En Andalucía además sería necesario aumentar las plazas MIR en la especialidad de medicina preventiva y salud pública. El aumento en la inversión en I+D+I se presenta también como imprescindible. La evolución científica y las nuevas tecnologías de la información y análisis de datos hacen necesaria la creación de nuevas categorías de profesionales en la sanidad pública. Hoy es necesario contar con grupos mixtos de expertos en Big Data y salud pública que, partiendo del análisis de situación, puedan anticipar las conductas evolutivas de los agentes externos. No hay que olvidar tampoco lo importante que sería rediseñar y adaptar nuestro tejido industrial para reordenarlo y reorientarlo a la fabricación de elementos y aparataje que hasta ahora veníamos importando. Hemos sufrido un gran problema de abastecimiento por nuestra absoluta dependencia de los mercados extranjeros. Nuestras empresas han sido capaces de cambiar su línea de producción y han demostrado una gran capacidad de adaptación, pero los trámites administrativos y las homologaciones han tardado en exceso, haciendo inútil el esfuerzo empresarial. Revisar y agilizar los procesos de homologación es vital para evitar demoras en el abastecimiento y endurecer o aclarar los estándares, en particular en los productos procedentes del Lejano Oriente, resulta obligado para que no volvamos a suministrar material defectuoso comprado a alto precio. En este sentido, debería ser obligada la asistencia de stock suficiente de material de protección que aseguraran el abastecimiento al menos durante 6 meses. Necesitamos también un cambio del modelo de gestión, con incorporación real de los profesionales a la gestión de los centros y profesionalización de los cargos directivos. La despolitización de la gestión sanitaria es la única forma de asegurar la eficiencia y la calidad asistencial, independientemente de los vaivenes ideológicos generados por los cambios políticos. La historia clínica compartida con nuestra autonomía debe ser también un objetivo a defender en el Consejo Interterritorial. El acceso a los datos de salud de los ciudadanos de otras comunidades puede ser de gran ayuda tanto en situaciones de emergencia como en la normal asistencia a los desplazados. Apostamos también por una agencia administrativa única en sanidad, integrando en el SAS a las agencias públicas sanitarias. Miren, la evolución de esperanza de vida y los cambios sociales y familiares también hicieron que se desarrollaran multitud de empresas que gestionan instituciones sociosanitarias y que se han demostrado absolutamente ineficaces en la protección de nuestros mayores contra la infección. Es necesario un replanteamiento serio de este modelo de negocio, principalmente en lo referente a la responsabilidad de la asistencia sanitaria. La reforma de la primaria resulta ya urgente y vital para el mantenimiento de nuestro sistema de salud. Disponer de al menos 10 minutos para cada paciente es una reivindicación tan vieja como necesaria, y para ello es urgente la ampliación de las plantillas. Idéntico razonamiento podríamos hacer al referirnos a las urgencias tanto en atención primaria como hospitalaria. El aumento de plantillas en estos servicios y en el 061 es una necesidad tan obvia como la necesidad de adaptar los espacios arquitectónicos en los centros de salud y urgencias hospitalarias. Evitar las masificaciones requiere un efectivo triaje permanente, una plantilla amplia y un espacio físico adecuado, con circuitos diferenciados que permitan aislar con facilidad a los pacientes potencialmente contagiosos. Las listas de espera quirúrgica, de pruebas diagnósticas y de consulta deben abordarse de forma estructural y no con planes de choque. Hace décadas que observamos cómo el aumento de la esperanza de vida, la universalidad de la sanidad, las ampliaciones de la cartera de servicios y el crecimiento demográfico han generado unas listas de espera en continuo crecimiento que no es posible parar con intervenciones coyunturales. En definitiva, para hacer frente a estos retos es necesario asimismo abordar el modelo de financiación y la cartera de servicios del sistema sanitario público, una tarea que no puede seguir siendo demorada y que requeriría un gran pacto político y social. Por lo que se refiere a cuestiones relacionadas con aspectos laborales y retributivos del colectivo al que representó, desde nuestra organización consideramos inaplazables una serie de mejoras imprescindibles para poner fin a la desmotivación y a la desafección hacia el sistema del colectivo de facultativos. No olvidemos que ninguna empresa funciona si sus empleados más cualificados están desmotivados y no se sienten parte de las decisiones. Son las siguientes.
Reconocimiento como contingencia profesional de la infección por el SARS-CoV-19 y reconocimiento automático como accidente de trabajo de todas las bajas producidas antes del 28 de mayo. La profesión médica debe ser considerada como profesión de riesgo, a efectos de jubilación, y el tiempo dedicado a las guardias debería reducir los años necesarios para alcanzar la cotización máxima. La protección de los profesionales sanitarios debe ser un ítem obligado, tanto en todos los planes de emergencia antes mencionados, como en los planes de desescalada o de recuperación. Estos planes de cuidado deberían incluir la atención psicológica durante la crisis y los momentos posteriores, así como la adaptación de horarios y jornadas para esta situación de alto estrés. Deben ser protocolizadas las distintas situaciones y actividades sanitarias, la actividad quirúrgica o de procedimientos invasivos, o con aerosoles o generadores de gotas, la asistencia a consultas externas, las visitas y urgencias domiciliarias, la asistencia a centros sociosanitarios o los procedimientos de decontaminación, etc. La llegada del teletrabajo a la asistencia sanitaria hace imprescindible la revisión normativa que asegure el respeto al mantenimiento de las condiciones laborales y redefina el tiempo de trabajo efectivo. Pero en nuestro caso, es necesario además contar con una específica regulación de la teleasistencia que salvaguarde la responsabilidad del facultativo y mantenga la seguridad del paciente. Sin esta regulación, la teleasistencia solo servirá para generar inseguridad. Han de mejorarse los mecanismos de conciliación familiar para permitir, de acuerdo con los profesionales, la existencia de plantillas adaptables a situaciones de alta o baja frecuentación. Las reducciones de jornada por interés particular no deben limitarse al 10%, y la distribución de las vacaciones debe ser más flexible y permitir su reparto en varios periodos. Para el necesario aumento de las plantillas resulta primordial el desarrollo de políticas de personal que eviten la fuga de médicos. Hay que acabar con las diferencias retributivas y laborales entre los facultativos del SAS y los de las agencias públicas. La equiparación de nuestros profesionales, la equiparación salarial con los del resto del territorio nacional es una cuestión de justicia también y debe afrontarse sin más demoras. No podemos continuar siendo los peor pagados del país. Es necesario un cambio en el modelo de incentivos para adaptarlo a las características de la sanidad actual. El CRP ha fracasado y solo sirve para desmotivar. Es necesario incentivar la eficiencia y la calidad de los profesionales de manera individual, pero utilizando criterios ajustados a la práctica clínica real. En cualquier caso, las retribuciones variables y sujetas al cumplimiento de objetivos deben ser un extra que se añada a unas retribuciones fijas, dignas y equiparadas al resto del territorio nacional. Debemos cambiar también la estructura retributiva para asegurar conceptos idénticos para idénticas situaciones y evitar la desafección de algunos colectivos. La implantación de la continuidad asistencial en primaria no puede demorarse más, ya que este es quizás el factor más claramente discriminatorio entre estos distintos niveles asistenciales. Solicitamos también un cambio en el modelo de carrera profesional, en la línea del que existe en otras comunidades autónomas, más ajustado a la práctica clínica diaria, menos burocrático, que no excluya a ningún colectivo de facultativos y que no contribuya a la diferencia salarial. Debe diseñarse un marco regulador de la jornada que responda a la realidad del trabajo del facultativo y han de ser especialmente reguladas las guardias localizadas. Señoras y señores, diputados, no quiero alargarme más, pero me gustaría hacer dos reflexiones antes de acabar. La primera es que los facultativos andaluces nunca hemos trabajado buscando el aplauso a la gratificación. Nuestra entrega siempre ha sido fruto de nuestro sentido de la responsabilidad y nuestro compromiso con la salud de la población. Pero el hecho de que nuestra comunidad aún no haya implementado ninguna medida de reconocimiento a los profesionales sanitarios por su esfuerzo durante la crisis dice muy poco de la consideración que esta administración nos tiene. Días adicionales de vacaciones o pagas extras por COVID-19 han sido medidas tomadas en otras comunidades y que en Andalucía siguen sin ocurrir. Y la segunda y última reflexión es la siguiente. Todo lo dicho hasta ahora carece absolutamente de sentido sin la premisa primordial alrededor de cuyo eje deben organizarse las medidas propuestas. Es absolutamente imprescindible que Andalucía aumente la inversión en sanidad en términos absolutos y no porcentuales. De otra forma, ninguna comisión como esta tendrá visos de conseguir una mejora en nuestro sistema sanitario público. Muchas gracias.